el aire huele a sal y a sangre. Una joven tiembla en la oscuridad de un barco que se balancea sobre las aguas del Mar Negro. Sus muñecas están en carne viva por las cadenas. Su nombre, su verdadero nombre, Alexandra. Pero ese nombre ya no importa. Porque en los próximos días, ese nombre morirá. Y en su lugar nacerá algo mucho más peligroso. No sabe aún que está siendo llevada hacia el palacio de Topkapı, hacia el corazón palpitante del Imperio Otomano. No sabe que las habitaciones de mármol que pronto la encerrarán son más mortales que cualquier campo de batalla. Y no sabe que la mujer que se convertirá en su mayor adversaria ya está esperando. Su nombre es Ayşe Hafsa Sultán. Y es intocable. Los tártaros de Crimea la arrancaron de su aldea ucraniana durante una de sus brutales incursiones. Otros esclavos lloran a su alrededor. Algunos ya están muertos. Alexandra no llora. No puede permitirse ese lujo. Porque ha entendido algo que los demás no: en este mundo nuevo y terrible, solo los astutos sobreviven. Cuando las puertas del harén imperial finalmente se abren ante ella, el mundo explota en colores que nunca había visto. Incienso de sándalo. Agua de rosas. Seda contra la piel. Susurros en turco, árabe, persa, idiomas que no comprende pero cuyo veneno puede sentir. El harén otomano no es un lugar de placeres exóticos como pintan los orientalistas europeos. Es un tablero de ajedrez viviente, donde las piezas son mujeres. Y la partida es de vida o muerte. En 1520, el joven sultán Suleimani acaba de ascender al trono. Tiene 26 años. Es inteligente, ambicioso, hambriento de gloria. Los cronistas lo llamarán el Magnífico. Los otomanos lo llamarán el Legislador. Pero para Alexandra, para la joven que pronto será renombrada Hürrem, que significa la alegre, para ella, Suleimán es algo más simple y más complicado a la vez. Es la única salida. Y ella lo sabe. Pero hay algo más que debe saber. Algo que las otras concubinas le susurran en las sombras, con una mezcla de respeto y terror absoluto. Existe una mujer en este palacio que está por encima de todas las demás. Una mujer cuya palabra es ley. Una mujer que ha sobrevivido a guerras de sucesión, envenenamientos, traiciones palaciegas, una mujer que construyó su poder ladrillo a ladrillo durante décadas. La Valide Sultán. La madre del sultán. Ayşe Hafsa. Y si Hürrem ha captado la atención de Suleimán, entonces también ha captado la atención de ella. Las reglas son claras. Una concubina que da a luz a un hijo varón es enviada lejos, a gobernar una provincia con su hijo. Una concubina, un hijo. Ese es el sistema. Ese es el orden. Esa es la tradición que ha mantenido al Imperio Otomano funcionando durante siglos. Hürrem observa. Aprende. Escucha. Y decide romper cada una de esas reglas. Pero antes de entender cómo Hürrem destrozó el sistema, primero debemos entender quién construyó ese sistema. Su nombre significa, la que protege la fe. Ayşe Hafsa Sultán. Y su historia no es menos extraordinaria que la de Hürrem. Porque ella también fue una esclava. Corre el año 1479. En algún lugar de Crimea o de los territorios circasianos, una niña es capturada. Joven. Hermosa. Destinada a servir. Es entregada como tributo al harén del príncipe Selim, hijo del sultán Bayezid II. El mismo Selim que la historia recordará con un apodo aterrador, Yabû Selim. Selim el Severo. Selim el Sombrío. Este es un hombre que ejecutó a sus propios hermanos para asegurar el trono. Un hombre cuyo reinado fue un río de sangre. Pero Hafsa sobrevivió. Más que eso, prosperó.
Le dio a Selim varios hijos. Y entre ellos, el más brillante, Suleimán. Cuando Selim el Sombrío murió en 1520, su hijo ascendió al trono. Y en ese momento, Suleimán hizo algo revolucionario. Otorgó a su madre un título que nunca antes había existido formalmente en la historia otomana. Valide Sultán. Sultana madre. No era solo un título honorífico. Era un cargo político. La Valide Sultán controlaba el harén, sí, pero también influía en los nombramientos de visires, en las asignaciones de presupuesto, en las decisiones de Estado. Los embajadores extranjeros buscaban audiencia con ella. Los generales le pedían favores. Era, de hecho, la segunda persona más poderosa del imperio. Y Hafsa sabía exactamente cómo ejercer ese poder. Construyó complejos arquitectónicos en Manisa, mezquitas, escuelas, fuentes públicas. Fundaciones de caridad que alimentaban a los pobres. Correspondencia diplomática que tejía alianzas. Matrimonios estratégicos de sus hijas, las princesas imperiales, con visires y generales clave. Cada movimiento era calculado. Cada gesto tenía propósito. Podemos imaginarla caminando por los pasillos de Topkapı. El susurro pesado de sus túnicas de brocado. El tintineo suave de sus joyas. El silencio reverente que cae cuando entra a una habitación. Los hombres más poderosos del imperio inclinan la cabeza. Las mujeres se postran. Porque Hafsa Sultán no es solo una madre. Es una institución. Ha pasado décadas perfeccionando el sistema del harén. Conoce cada intriga. Ha neutralizado cada amenaza. Ha visto a concubinas intentar manipular a su hijo, y ha visto cómo esas concubinas desaparecen en la oscuridad del Palacio Viejo, exiliadas, olvidadas. El sistema funciona porque Hafsa lo hace funcionar. Y entonces, llega Hürrem. Al principio, Hafsa no se preocupa. Es solo otra esclava bonita. Su hijo es joven, está enamorado. Ya pasará. Siempre pasa. Pero algo es diferente esta vez. Porque Suleimán no se cansa de esta chica. No busca a otras. No sigue el patrón. Y cuando Hürrem queda embarazada, y luego otra vez, y otra vez. Hafsa comienza a sentir algo que no ha sentido en décadas. Inquietud. Esta esclava ucraniana, esta Hürrem, no está jugando según las reglas. Y eso es peligroso. Hürrem da a luz a su primer hijo, Mehmed, en 1521. Según la tradición, debería ser enviada lejos. Pero Suleimán no la envía. Los meses pasan. Luego nace Mirima, su hija. Después Selim. Luego Bayezid. El pequeño Abdullah. Finalmente, Ciangir. 6 hijos. 6. Esto es impensable. Durante 300 años, los sultanes otomanos han mantenido harenes de múltiples concubinas. Se esperaba que distribuyeran su atención, sus hijos, su linaje entre varias mujeres. Era una cuestión de equilibrio político. De opciones dinásticas. Pero Suleimán renuncia a todas las demás. Los cronistas están escandalizados. Los embajadores venecianos escriben cartas a casa describiendo la situación como bizarra. Antinatural. El sultán se ha vuelto fiel a una sola mujer, escriben con incredulidad. Como si fuera un cristiano. Hürrem ha logrado lo imposible. Ha monopolizado el corazón del hombre más poderoso del mundo. Pero el corazón no es suficiente. Porque Hafsa Sultán aún controla el harén. Y finalmente, hace su movimiento. Alrededor de 1528, Hürrem es enviada al Palacio Viejo en Edirne. Es un exilio dorado, por supuesto.
Pero es un exilio de todos modos. Lejos de Suleimán. Lejos del poder. Una advertencia clara: conoce tu lugar. La mayoría de las mujeres habrían aceptado la derrota. Habrían vivido sus días en comodidad y silencio. Hurrem no es la mayoría de las mujeres. Desde Edirne, comienza una campaña de cartas. Cada una más desgarradora que la anterior. Le escribe a Suleimán en persa, el idioma de la poesía, el idioma del amor. Mi sultán, mi vida, mi existencia entera, estoy muriendo lejos de ti. Los días sin verte son como años. Las noches sin tu presencia son tumbas. Suleimán se marchita. Los cortesanos lo notan. Está distraído. Melancólico. Su madre le aconseja que tome otras concubinas. Él se niega. Y entonces, ocurre algo extraordinario. En 1531, un fuego arrasa parte del harén en el Palacio Viejo. Los historiadores debaten hasta hoy si fue un accidente, o si Hurrem lo orquestó. No hay pruebas concretas. Pero el resultado es innegable. Suleimán ordena que Hurrem y sus hijos regresen a Topkap. A los aposentos imperiales. Al corazón del poder. Hafsa está furiosa. Impotente. Porque no puede oponerse directamente a su hijo sin arriesgar su propia posición. Hurrem ha convertido el exilio en simpatía. El castigo en triunfo. Pero Hurrem no se detiene ahí. Crea un nuevo título para sí misma, Aseki Sultán. La favorita. Suena inocente, ¿verdad? Pero este título viene con derechos sin precedentes. Un estipendio enorme. Equivalente al de los más altos visires. La capacidad de emitir órdenes en el harén. El derecho a sentarse en el consejo. Está creando una posición que rivaliza con la valide sultán. Y luego, en 1533 o 1534, Hurrem hace lo inconcebible. Se casa con Suleimán. Matrimonio legal. No concubina. No consorte. Esposa. Por primera vez en 300 años de historia otomana, un sultán se casa con una esclava. El escándalo es inmenso. Los ulemas, los eruditos religiosos, están horrorizados. Los genízaros murmuran. La corte está en shock. Pero Suleimán no retrocede. Ordena que las monedas acuñen su nombre junto al de él. Que los documentos diplomáticos reconozcan su estatus. Que las mezquitas recen por ella como sultana reinante. Hurrem no solo ha roto las reglas. Ha reescrito el juego completo. Y Hafsa Sultán, la mujer que construyó el sistema, observa cómo se derrumba ante sus ojos. Los últimos años de Hafsa están marcados por una tensión silenciosa pero mortal. Ella y Hurrem no pelean abiertamente. Eso sería vulgar. Poco digno. Pero hay batallas, hay batallas. Sobre el presupuesto del harén. Sobre los nombramientos de las criadas. Sobre qué príncipe debe ser enviado a gobernar qué provincia. Porque la sucesión es la cuestión fundamental. Suleimán tiene un hijo mayor de otra concubina, Mustafa. Es brillante, popular entre los genízaros, querido por el pueblo. La tradición dicta que él debería heredar el trono. Pero los hijos de Hurrem, Mehmed, Selim, Bayezid, también tienen derechos. Y Hurrem, con su nueva posición de esposa legal, argumenta que sus hijos deberían tener precedencia. Hafsa apoya a Mustafa. No por malicia hacia Hurrem, sino porque cree en el orden tradicional. En las reglas que han mantenido estable al imperio. Hurrem ve esas reglas como cadenas. Y ella ya rompió sus cadenas hace mucho tiempo. También hay algo más profundo en juego.
Dos visiones diferentes del rol de las mujeres en el imperio. Hafsa cree que las mujeres deben ejercer poder desde las sombras. Invisibles. Influencias sin reconocimiento. Esa ha sido su estrategia durante décadas. Hurrem cree que las mujeres deben estar en la luz. Escribir cartas a reyes extranjeros. Construir mezquitas con su propio nombre. Ser reconocidas como socios políticos. Es un choque generacional. Pero también es personal. En 1534, la salud de Hafsa comienza a declinar. Tiene más de 50 años, una edad avanzada para la época. Pero no es solo su cuerpo el que se está debilitando. Es su poder. Los cortesanos notan que Suleimán consulta cada vez más a Hurrem. Que sus consejos son ignorados. Que el futuro pertenece a otra mujer. El 19 de marzo de 1534, Aysé Hafsa Sultán muere. Las fuentes dicen que fue muerte natural. Ningún veneno. Ninguna intriga. Solo edad. Enfermedad. El fin natural de una vida larga. Pero hay susurros. Porque en el mundo del harén otomano, la muerte nunca es solo muerte. Siempre hay preguntas. Siempre hay sospechas. ¿Estuvo Hurrem presente en el lecho de muerte? Las crónicas no lo dicen. Algunos especulan que se mantuvo alejada estratégicamente. Otros sugieren que Hafsa se negó a verla. Suleimán llora a su madre. Se construye un mausoleo hermoso cerca de la tumba de su padre, Selim el Sombrío. Los lectores del Corán son contratados para recitar versículos continuamente en su tumba. Obras de caridad se establecen en su nombre. Todos los honores debidos a una valide sultán. Pero cuando los ritos funerarios terminan, cuando el luto oficial pasa, el mundo que Hafsa construyó es enterrado con ella. Porque inmediatamente después de su muerte, las acciones de Suleimán aceleran. Hurrem se muda permanentemente a los aposentos imperiales. Sus hijos reciben las mejores posiciones de gobierno. Su influencia en la política estatal crece exponencialmente. No fue asesinato lo que mató a Hafsa Sultán. Fue obsolescencia. Fue irrelevancia. Fue la sensación de ver un nuevo mundo nacer, y saber que no hay lugar para ti en él. Hurrem Sultán gobernará junto a Suleimán durante otros 24 años. Muere en 1558, probablemente de neumonía o una enfermedad similar. Suleimán está devastado. Es enterrada en un mausoleo magnífico junto a la mezquita de Suleimaniyye, la obra maestra arquitectónica de su esposo. Juntos incluso en la muerte. Pero el legado de Hurrem no es solo su historia de amor. Es lo que su victoria desató. Porque después de Hurrem, las reglas ya no se aplican. Su precedente abre las compuertas. Las mujeres del harén imperial ya no se contentan con ser invisibles. Quieren poder. Quieren reconocimiento. Quieren el título de Aseki Sultán. Quieren influir en la sucesión. Los historiadores llaman a lo que viene después el sultanato de mujeres, Kadnlar Saltanat. Durante más de un siglo, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del XVII, las mujeres del Palacio Otomano ejercerán un poder político sin precedentes. Nurbanu Sultán, nuera de Hurrem, gobernará efectivamente el imperio durante años. Safiye Sultán manipulará la política exterior. Kösem Sultán se convertirá en la mujer más poderosa en la historia otomana, actuando como regente durante décadas. Todo esto es posible, porque Hurrem rompió el molde. Pero hay un lado oscuro. Porque el sistema de Hurrem también abre la puerta a la violencia dinástica. En 1553, el hijo mayor de Suleimán, Mustafa, el heredero favorito, es ejecutado. Estrangulado por los mudos del sultán en su propia tienda de campaña durante una campaña militar.
¿Por qué? Porque fue acusado de traición. De planear un golpe. ¿Quién sembró esas sospechas en la mente de Suleimán? Las fuentes apuntan a Hurrem. Y a Rustem Pasha, su yerno, el gran visir. No hay pruebas definitivas. Pero la lógica es clara: mientras Mustafa viviera, los hijos de Hurrem estaban en peligro. En el sistema otomano, cuando un príncipe tomaba el trono, ejecutaba a sus hermanos para evitar guerras civiles. Hurrem protegió a sus hijos, eliminando la amenaza. Pero después de la muerte de Hurrem en 1558, sus propios hijos se vuelven unos contra otros. Selim y Bayezid, hermanos de sangre, pelean una guerra civil. Miles mueren. Finalmente, Selim triunfa. Bayezid huye a Persia. Pero Selim negocia con el Shah persa. En 1561, Bayezid y sus 5 hijos pequeños son ejecutados. Estrangulados. Una línea entera de la familia de Hurrem, borrada. Selim II, el borracho, asciende al trono. Su reinado marca el comienzo del declive otomano. Y uno no puede evitar preguntarse: ¿habría sido diferente si el sistema de Hafsa hubiera prevalecido? Si las reglas tradicionales, las que distribuían el poder, que enviaban a los príncipes lejos con sus madres, que mantenían a las mujeres fuera de la política directa, hubieran permanecido? O quizás el sistema de Hafsa también estaba destinado a romperse. Quizás Hurrem simplemente fue la mujer adecuada en el momento adecuado. La que tuvo el coraje, o la desesperación, para derribar lo que ya estaba agrietado. Hoy, cuando visitamos Estambul, podemos ver los monumentos de ambas mujeres. El complejo Haseki Hurrem Sultán, una mezquita, baños públicos, un hospital, una escuela coránica. Todo construido por orden de Hurrem. Su nombre tallado en piedra. El mausoleo de Hafsa Sultán, más modesto, pero elegante. Cerca de su esposo Selim el Sombrío, como corresponde a una esposa de sultán. Y, por supuesto, la tumba de Hurrem junto a Suleimán en Suleimaniyye. 2 mujeres. 2 visiones. Ambas esclavas. Ambas brillantes. Ambas sobrevivientes. Pero fueron forzadas a ser enemigas. Y esa es la tragedia real. Porque el sistema otomano, como tantos sistemas a lo largo de la historia, creó una falsa escasez de poder femenino. Solo puede haber una valide sultán. Solo una favorita. Solo una mujer en la cima. Y cuando haces eso, cuando construyes un sistema donde las mujeres deben destrozarse entre sí para sobrevivir, no estás liberándolas. Estás asegurándote de que nunca puedan unirse. Imagina por un momento, solo imagina, si Hafsa y Hurrem hubieran sido aliadas. Si Hafsa hubiera mentorado a Hurrem en lugar de verla como una amenaza. Si Hurrem hubiera respetado la sabiduría de Hafsa en lugar de necesitar reemplazarla. ¿Qué habría podido lograr el Imperio Otomano con 2 mentes políticas tan brillantes trabajando juntas? Nunca lo sabremos. Porque el sistema no lo permitía. Y aquí está la pregunta incómoda que debemos hacernos hoy, 500 años después. ¿Hemos cambiado realmente? Mira a tu alrededor. Mira las corporaciones donde las mujeres hablan del síndrome de la abeja reina, donde una mujer en la cima activamente sabotea a otras mujeres que intentan ascender porque solo hay espacio para una. Mira la política. Donde las mujeres candidatas a menudo se atacan entre sí con más ferocidad que a los hombres, porque saben que los votantes solo permitirán que una mujer difícil llegue lejos. Mira el entretenimiento. La moda. La academia. En todos lados, vemos ecos del harén. Sistemas que fingen ofrecer poder a las mujeres, pero solo si están dispuestas a pelear entre ellas por las migajas. Y los hombres en esos sistemas, bueno, ellos observan. Como Suleimán observó.
sin ensuciarse las manos, dejando que las mujeres hagan el trabajo sucio de eliminarse unas a otras. Hurrem Sultán y Hafsa Sultán merecen algo mejor que ser reducidas a villana y heroína. Ambas fueron mujeres de inteligencia extraordinaria. Ambas sobrevivieron a horrores que no podemos imaginar. Hafsa sobrevivió al reinado de Selim el Sombrío, a las guerras de sucesión más sangrientas de la historia otomana. Hurrem sobrevivió a la esclavitud, a la violencia de los tártaros, a las intrigas asesinas del harén. Ambas construyeron instituciones que las sobrevivieron. Ambas dejaron su marca en la historia. Pero fueron puestas en posición de destruirse mutuamente. Y esa es la crueldad del patriarcado. No siempre se ve como un hombre con un látigo. A veces se ve como un sistema que dice, claro, puedes tener poder, pero solo si eliminas a todas las demás mujeres primero. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? Primero, la contamos. Completamente. Sin romantizar. Sin simplificar. Hurrem no fue una heroína feminista adelantada a su tiempo. Fue una sobreviviente que usó las únicas herramientas que tenía. Manipulación. Seducción. Maternidad estratégica. Y sí, posiblemente asesinato político. Hafsa no fue una villana amargada tratando de destruir a una joven ambiciosa. Fue una mujer protegiendo un sistema que ella había pasado décadas construyendo, un sistema que, en su mente, mantenía al imperio estable. Ambas fueron humanas. Complejas. Contradictorias. Segundo, reconocemos los patrones. Cuando veas a dos mujeres peleando por poder, pregúntate, ¿quién construyó el sistema que dice que solo hay espacio para una? Cuando veas a una mujer poderosa negándose a ayudar a otras mujeres a ascender, pregúntate, ¿cuántas veces tuvo que pelear sola? ¿Cuántas cicatrices carga? Y cuando veas a una mujer joven derribando a una mujer mayor del poder, pregúntate, ¿le dieron alguna otra opción? ¿O el sistema requería sangre? Tercero, construimos algo diferente. Buscamos historias de mujeres colaborando. Las celebramos. Las amplificamos. Cuando tenemos poder, lo usamos para levantar a otras. No porque sea lindo o solidario, sino porque es estratégicamente inteligente. Porque resulta que dos mentes brillantes trabajando juntas logran más que dos mentes brillantes destrozándose mutuamente. Sorprendente, ¿verdad? La historia de Hurrem y Hafsa se ha convertido en leyenda. La serie de televisión turca, El Siglo Magnífico, la dramatizó para millones de espectadores en todo el mundo. Novelas. Películas. Obras de teatro. Y la mayoría de esas representaciones hacen lo mismo, convierten a Hafsa en villana y a Hurrem en heroína. O viceversa. ¿Por qué nos encanta una buena pelea de mujeres, no? Nos encanta el drama. El chisme. Las intrigas. Pero lo que rara vez hacemos es dar un paso atrás y preguntar: ¿por qué estas dos mujeres brillantes no pudieron ser aliadas? No fue porque fueran irracionales. No fue porque fueran dramáticas. No fue porque las mujeres sean, naturalmente, competitivas. Fue porque el sistema imperial otomano, diseñado por hombres, perpetuado por hombres, requería su enemistad. Y hasta que no desmantelemos esos sistemas, hasta que no construyamos estructuras donde el éxito de una mujer no requiera el fracaso de otra, seguiremos viendo repetirse esta historia. En salas de juntas. En oficinas gubernamentales. En estudios de cine. En universidades. En todos lados. Dos tumbas en Estambul. Hafsa Sultán descansa junto a Selim el Sombrío, en Yabuz Selim Camii. Su mausoleo es tranquilo. Los lectores del Corán ya no recitan allí continuamente como en sus primeros días, pero los visitantes aún vienen.
Tocan el mármol con respeto. Susurran oraciones. Hurrem descansa junto a Suleimán en Suleimaniye Camii. Su tumba es más visitada, más fotografiada. Los turistas vienen en multitudes. Esta es Roxelana, exclaman. La mujer que conquistó el corazón del sultán. En vida, fueron enemigas. En muerte, finalmente están en paz. En la historia, están para siempre entrelazadas. Y tal vez ese es el verdadero legado. No quién ganó, no quién perdió, sino que ambas importan. Ambas dejaron marcas imborrables. Ambas cambiaron el curso de un imperio. Y ambas merecen ser recordadas, no como villana y heroína, sino como lo que realmente fueron.